Sagradas Escrituras y a estudiar la palabra de Dios. Los voy a invitar, hermanos, a que nos pongamos de rodillas para pedir la unción del Espíritu Santo y que sea Él el que nos lleve a la verdad. Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su bendito y hermoso nombre, Señor. Le damos gracias, Padre, porque nos permitió esta mañana estar aquí, Señor. Señor, humildemente le pido que derrame tu Espíritu Santo sobre este servidor, Señor. Recurrimos al alfarero que es usted, Señor, pues nosotros somos barro, Señor, y usted nos moldea, Padre Santo. Señor, también le pido que tome un carbón encendido de su altar y lo ponga sobre mis labios, Señor, para que quite toda inmundicia y las palabras que salgan no sean palabras de este servidor, sino palabras de usted, Señor. También le pido, Señor, por los hermanos que han de escuchar este precioso tema, Señor, que al igual que este servidor, todos salgamos beneficiados espiritualmente, Señor, y como dice su palabra, que tenemos que buscar la verdad, Señor. Todo esto se lo pedimos en el bendito y precioso nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén, Padre. Debido a la respuesta que dieron, hermanos, vamos a ir al libro de Primera de Timoteo, su versículo 4. Primera de Timoteo, versículo 4. ¿Ya lo tenemos? Vamos a dar lectura. Pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentiras teniendo cauterizada su conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ello los creyentes que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Y si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Qué dice que no debemos escuchar? ¿Qué? Doctrinas de demonio. Aquí en Salmos 14:12, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Este tema fue tomado de la revista Advent Review en Sabbath Herald, septiembre 13, 1898. Dice bajo la ley y bajo la gracia. Aquí dice under the law o under the grace. Entonces por eso les hice la pregunta. ¿Estamos bajo la ley y o bajo la gracia? Apocalipsis 14:12. O primera de Timoteo 4 del 1 al 5. Aquí lo proyecté Romanos 3, 19 y 20 y Romanos 6, 14 y 15 para beneficio de los hermanos que van a ver esta transmisión o que posteriormente la van a ver. Romanos 3, 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice a los que están bajo la ley, lo dice para que toda boca se tape y todo el mundo sea hallado culpable delante de Dios.
El 20. Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él, pues por la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñorea, se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? Hace una pregunta, y la pregunta que le sigue dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Si estamos bajo la ley, porque el pecado se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si estamos bajo la ley, el pecado, ¿qué va a hacer? Se va a enseñorear, nos va a mandar, nos va como alguien que se enseñorea de otra persona. Alguien que la manipula. Dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cómo podemos estar bajo la gracia? Y el 15 dice, ¿qué pues? ¿Pequemos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Sigue diciendo. En estos dos pasajes se pretende una y la misma ley. De la ley que habla aquí, el apóstol es una ley a la que toda la humanidad está sujeta. Por ella queda cerrada toda boca y se muestra a todo el mundo como culpable ante Dios. Es la ley por la cual se conoce el pecado y de la cual el pecado es transgresión. Ya lo leímos, ahora vamos a leer qué dice Romanos 7:7. Romanos 7:7. Si le gusta dar lectura, hermano. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? En ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado a no ser por la ley, porque no conociera la justicia, la ley no quiera, no quisiera. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí? ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ninguna manera. Ahora, ¿cuántos hemos escuchado, hermanos, que la ley ya fue abolida o la ley fue clavada en la cruz? La Biblia no lo menciona, pero muchos lo predican, hermanos, que esa ley fue clavada. Y por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y nos lo dice también a nosotros, que no debemos de escuchar doctrinas de demonios, que no debemos de escuchar otro tipo de doctrinas. Primeramente, ¿cuál es la recomendación del apóstol Pablo? Que tenemos nosotros que escudriñar nuestras escrituras. Cuando lo dijo en segunda de Timoteo, me parece que es, hermano.
donde dice el versículo que toda escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en paciencia y en verdad. Pero para que, según de Timoteo 2:16, gracias hermano Leonzo, pero la palabra de Dios, ¿cómo va a ser para mí útil? Primeramente tiene que ser útil para mí. ¿Y cómo va a ser útil para mí primeramente, hermanos? Porque si yo no la estudio, hermanos, entonces voy a ser como un niño fluctuante, llevado por cualquier viento de doctrina. Ahora, ¿qué dice Primera de Juan 3:4? Primera de Juan 3:4, ¿qué dice? Sí, hermanito, léalo. Amén. Aquí el apóstol Pablo en Romanos 7:7 que dice, ¿qué diremos pues? ¿Es pecado la ley? De ninguna manera. Y en Primera de Juan 3:4 que dice, cualquiera que traspasa la ley, ¿no? Dice, esto no puede decirse de la ley típica o ceremonial. La que fue clavada en la cruz, hermanos, era la ley ceremonial, lo que apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Cuando se tenía que matar un cordero, el cordero, ¿cómo tenía que ser? Sin mancha, puro. Tenía que ser ese corderito. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz y tenía sed, pidió agua. ¿Qué fue lo que le dieron? ¿Y el vinagre qué es? Era algo fermentado. Era algo fermentado, hermano. Por eso él no lo probó. Porque su cuerpo era o es templo del Espíritu Santo. De la ley típica ceremonial que fue abolida en la cruz, dice, la ley en cuestión es indudablemente la ley de los 10 mandamientos, respecto a lo cual los habitantes de nuestro mundo se dividen en dos clases. Una clase está bajo la ley y no bajo la gracia. La otra clase no está bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Se dan cuenta que hay dos grupos? Uno que está bajo la ley y otro que está. Ahora tenemos que ver y entender de qué grupo queremos ser nosotros, hermanos. Si queremos ser de los que estamos bajo la ley o los que estamos bajo la gracia. Estar bajo la ley es ser culpable de transgredir la ley y estar bajo la justa condena de la ley. Si yo estoy aquí, hermanos, y soy violador de una ley, ¿qué es la que me va a juzgar? La justa ley de Dios. En su estado de pecado, todos los hombres están bajo la ley y deben esperar recibir su justa y terrible pena, a menos que Dios les muestre gracia según un plan que exaltará su justicia,
así como su amor y misericordia. Estar bajo la gracia es estar bajo el favor inmerecido de Dios, quien concede el perdón y la justificación al creyente penitente. Lo libra de la condenación de la ley y le permite vencer el pecado. Estar bajo la gracia, hermano, ¿qué es lo que me va a permitir? Vencer el pecado. Para estar bajo la gracia es necesario cumplir ciertas condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones, hermanos? Primero, la obediencia. De lo contrario, todos los hombres serían salvados independientemente de su conducta. Por eso en la diapositiva anterior nos dijo que hay dos grupos de personas, el que está bajo la ley y el que está bajo la gracia. Para estar bajo la gracia se necesitan cumplir ciertas condiciones, dice, porque de lo contrario todos seríamos salvados independientemente de nuestra conducta. Si yo traspaso o transgredo cualquier ley de los 10 mandamientos, sigo estando bajo la gracia. Pero no, tengo que cumplir ciertas condiciones para estar bajo la gracia. Aquí que dice, es necesario que el pecador se arrepienta de sus pecados o transgresiones. Ya leímos 1 Juan 3:4. Porque si yo no me arrepiento, hermanos, no estoy bajo la gracia. Estoy bajo la ley. Porque la ley me va a juzgar. Me tengo que arrepentir de mis pecados. Arrepentirme, no entrar en remordimiento. Porque a veces confundimos el arrepentimiento con remordimiento. Y el remordimiento viene siendo como sentimentalismo, de que hacemos algo y nos ponemos a llorar, nos ponemos tristes. Pero eso es pasajero, porque se nos pasa la tristeza, se nos pasan las lágrimas y se nos olvidó. ¿Qué dice Santiago 2:8-12? Si otro hermano gusta darle lectura. 2:8-12. Sí, hermanito. En verdad cumplieran la ley real contra la destrucción, amenaza tu prójimo, como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acción de personas, cometéis pecado, sois justos por la ley. Hasta el 12, hermano. Porque cualquiera que guarde toda la ley, no ofendiere un culpable de todo, porque el que no cometerá adulterio, no matará. Ahora que no cometes adulterio, pero matas, ya te hace transgresor de la ley. Y hablar, y hacer como los que habéis de ser dados por la ley del. ¿Qué dice el apóstol Santiago? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Si yo no amo a mi prójimo, estoy violando la ley, hermanos. Pero ¿cómo tengo que amar yo a mi prójimo? Como a mí mismo. Pero va más allá, hermanos. Porque si mi hermano está cayendo espiritualmente y lo dejo caer, ¿estoy amando a mi prójimo? ¿Por qué no lo estoy amando? Porque no me estoy preocupando por él. Por eso, hermanos, por eso dice, si cumplís la ley conforme a la escritura, tenemos que amar a nuestro prójimo. Porque si no, hermanos, estamos violando. ¿Y qué dice? Que el que viola un mandamiento se hace culpable de todos. Porque aquel que dijo, no adulterarás, también dijo, no matarás. Y si yo dejo que mi hermano muera espiritualmente, la ley me va a juzgar por la muerte espiritual de mi hermano. Es necesario que crea en Cristo y pida humildemente perdón y justificación en su nombre y por sus méritos. ¿En el nombre de quién tengo que pedir perdón? De nuestro Señor Jesucristo y por su mérito que Él vino y murió en la cruz para que Él derramara su preciosa sangre. Y la sangre de Él es la que me limpia y me lava de mis pecados. ¿Y en quién tengo, el nombre de quién tengo que buscar esa justificación? En el mismo nombre de mi Señor Jesucristo. Para que así pueda yo estar bajo la gracia, hermanos. Por lo tanto, aquellos que están bajo la gracia no están exceptos de obedecer la ley. Pablo dice, ¿qué nos dice Pablo en Romanos 6:15? ¿Alguien quiere leer Romanos 6:15? Léalo, hermanita ahí. Por lo tanto, dice, aquellos que están bajo la gracia no están exceptos de obedecer la ley. Entonces, la gracia, ¿a dónde me lleva, hermanos? La gracia me lleva a obedecer la ley. Y cuando yo estoy bajo la gracia, por amor, por perdón y por justificación en el nombre de mi Señor, me lleva a obedecer la ley por los méritos de aquel que murió en la cruz. La gracia es la que me lleva a hacer todo por amor a mi Señor Jesucristo. Si estoy bajo la gracia,
tengo que trabajar por amor en su palabra de mi Señor. Porque la gracia es la que me va a impulsar a hacer todo por amor a Él, hermanos. Primera de Juan 3:4 ya lo leímos. Por lo tanto, dice, es como si Pablo hubiera dicho, que pues transgrediremos la ley porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera. Aquí nos pone un ejemplo. Y vamos a ponerle mucha atención a este ejemplo, hermano. Un hombre, dice, es detenido por las autoridades competentes por haber robado. Ya vimos que uno de los mandamientos es, no robarás. Él está condenado. Se ha dictado sentencia en su contra y debe pagar una multa o ir a prisión. Esa es la condena. O pagas la multa o te vas a prisión. Al no poder pagar la multa, está confinado dentro de los muros de la prisión. Como no tenía recursos para pagar su multa, ¿qué le dijeron? Vas a pagar con cárcel. Él ahora está bajo la ley del país, cuyo peso aplastante siente intensamente. ¿Qué es lo que siente él ahora? El peso de la ley del país, el peso de la ley que él violó. Pero aquí viene lo importante. Uno de sus amigos paga su multa y él deja de buen grado su morada triste. Cuando llega el amigo y paga la multa, ¿él qué hace? ¿Sale contento o sale triste? Deja de buen grado su morada triste, dice. Ahora está bajo la gracia o favor de quien ha pagado su deuda. Ahora él, ¿bajo qué está? Dice. De aquel amigo que pagó la multa. Pero ¿por qué eso tomará la libertad? Pero por eso tomará la libertad de robar todo lo que le plazca. ¿Por qué no? No. Pero por eso tomará la libertad de robar todo lo que le plazca. No, porque ya no puede haber otro amigo que pague su multa. Ya no puede haber otro. Que vaya y lo rescate de donde está. Que vaya otro y que lo saque de la ley del Estado. Que vaya y que lo saque de la prisión. Dice, que lo intente y se encontrará nuevamente bajo la ley. Que le pesará más que la primera vez. ¿Por qué? Porque ya va a reincidir otra vez en la ley. Y cuando tú reincides en la ley, tu castigo es más. Cuando yo trabajaba en Oaxaca en la policía, nosotros sabíamos que no teníamos que cometer ningún delito. Porque nosotros, siendo conocedores de la ley, si nosotros violábamos una ley, si a un ciudadano común robaba algo y le ponían 5 días,
a nosotros como conocedores de la ley, nos daban el doble, porque ya conocíamos la ley, de que no teníamos que traspasar esa ley. Tal es la condición de aquellos que pretenden que, porque los cristianos no están bajo la ley, sino bajo la gracia, tienen plena libertad para violar la ley. ¿Entienden este párrafo que está aquí en rojo? Tal es la condición de aquellos que pretenden que, porque los cristianos no están bajo la ley, sino bajo la gracia, tienen plena libertad para violar la ley. Yo como cristiano, ¿por qué ya no estoy bajo la ley? Yo como cristiano estoy bajo la ley, perdón, bajo la gracia. ¿Por qué? Porque desde antes que yo naciera, yo tengo y voy a tener un amigo que ya pagó mi multa. Él por su sangre que derramó, ya pagó mis pecados. Y por lo tanto, ¿él de dónde ya me sacó? De la cárcel, él ya me libró del dominio de Satanás. Por eso ahora estoy bajo la gracia de él. Pero el hecho de que yo estoy bajo la gracia de mi Dios no me permite violar la ley, sino por la gracia, ahora guardo la ley de Dios. Si los hombres pueden privarse de la gracia o favor inmerecido de Dios y caer bajo la condena de la condenación por descuidar y despreciar los medios de gracia, pueden hacerlo igualmente al descuidar y despreciar la ley de Dios. Si yo, hermanos, caigo de la gracia y desprecio la ley de Dios, ¿qué es lo que estoy haciendo conmigo mismo? Me estoy privando o me estoy privando de un favor inmerecido de mi Dios. Nehemías, ¿él por qué hacía todo el trabajo, hermanos? ¿Porque lo obligaban o por amor? Por amor. Sí, para entrar bajo la gracia, hemos tenido que arrepentirnos de todos nuestros pecados. ¿Cómo podemos esperar permanecer bajo la gracia si voluntaria y deliberadamente pecamos contra alguno de los mandamientos de Dios? Si entramos bajo la gracia de nuestro Dios, hermanos, ¿cómo podemos esperar estar bajo la gracia si sigo pecando?
Al momento que yo violo uno de los 10 mandamientos, automáticamente caigo de la gracia de mi Señor, hermanos. Y vuelvo a hacer lo que era antes. Un transgresor de la ley. Porque dice, ¿cómo podemos esperar permanecer bajo la gracia si voluntaria y deliberadamente pecamos? No dice si te obligan, sino voluntariamente. A la fuerza o voluntariamente, hermanos. Voluntaria y deliberadamente estamos aquí por amor de ese amigo que ya pagó nuestra deuda, hermanos. ¿Y cuándo fue que Él pagó nuestras deudas también? Cuando somos resucitados nuevamente de las aguas bautismales. Cuando nuestro nombre se registra en el libro de la vida, hermanos. ¿Qué dice Hebreos 10, 26 y 27? ¿Sí le puede dar lectura, hermanito? Porque si pecáramos voluntariamente después de haber conocimiento de la verdad, ya no queda más que sacrificio por el pecado, pero una horrenda expectativa de amor de fuego, se ha de dedicar a los Aquí está la palabra voluntaria. ¿Y qué dice las Sagradas Escrituras? Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿queda algo más para hacer para nosotros? ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? Si pecamos voluntariamente, ya no queda más sacrificio por el pecado, hermanos. Estamos bajo la gracia cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador y experimentamos el cambio llamado conversión. Tenemos que cumplir dos cosas también, hermanos. Recibir a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y lo más importante y lo más difícil que siempre nos cuesta, hermanos, experimentar un cambio llamado conversión. Porque si yo creo en mi Señor Jesucristo y no experimento el cambio llamado conversión, sigo estando bajo la ley. Tengo que cambiar, hermanos. Hasta entonces, ¿qué dice? Estamos bajo la ley. Sí. Por lo tanto, la declaración no están bajo la ley, sino bajo la gracia,
significa que los cristianos no están obligados a cumplir la ley. ¿Quién puede evitar la conclusión de que la ley es obligatorio solo para los pecadores y que los cristianos pueden transgredir impunemente todos sus preceptos? Debemos pecar para que la gracia abunde, y para ser verdaderos cristianos, Dios lo prohíbe, dice. Tengo que seguir pecando para que se abunde la gracia, para que Dios me pueda perdonar. No. Hay algunos que citarán el pasaje en consideración para aprobar la abolición del cuarto mandamiento de la ley. Pero si este pasaje prueba la abolición del precepto del sábado, no prueba igualmente la abolición de todos los preceptos de la ley moral. ¿Se acuerdan cuando les leí Hebreos 4? De que dicen muchos que ese versículo no se refiere al sábado y tú puedas adorar a Dios en cualquier día, y por eso ellos se reúnen el domingo. Pero ¿qué dijo Santiago 2:8 al 12? Dice que cualquiera que viola un mandamiento se hace responsable de los otros 9. Por lo que es cierto de todo, es igualmente cierto de todas sus partes. El mismo principio es aplicable al hecho de que no somos justificados ni salvados por la ley, sino por la gracia. Pero, en términos generales, aquellos que son culpables de esta inconsistencia están obligados a admitir que 9 de los mandamientos son buenos. Aquellos que quitan el sábado dicen que 9 de los mandamientos son buenos, pero el sábado no. No podemos ser justificados por las obras de la ley, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Y es la ley la que nos condena justamente a causa de nuestros pecados. La ley es la que me va a condenar por robar, por matar, por adulterar, por violar el sábado, por adorar imágenes. De eso me va a condenar la ley. El hecho de que la ley no puede justificar ni aprobar al pecador es una buena prueba a favor de su excelencia. Si la ley condenara y justificara al pecador al mismo tiempo, se contradeciría y se destruiría a sí misma. Porque la ley, ¿qué dice? No puede salvar ni puede justificar. La ley está para que me haga ver mis pecados. Dice, incluso la ley del país no puede justificar ni aprobar a quienes la transgreden. ¿Debemos despreciarlas por esta razón? ¿Se tienen que despreciar las leyes terrenales, hermanos? Porque la ley a mí me prohíbe manejar en estado inconveniente. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si a mí me agarran manejando en estado inconveniente? Aparte del ticket,
¿Y qué más? Y si no tengo documentos, expulsado del país por persona no deseada, persona no grata. Ahora, ¿la ley puede aprobar de que yo maneje en estado inconveniente? No. Y por eso voy a despreciar esta ley. Porque la ley terrenal me dice que no debo de manejar en estado intoxicado, ya sea por droga o sea por alcohol. Y por eso tengo que despreciar esa ley. Los que estamos aquí, esa ley, ¿por qué la obedecemos? Y sobre todo también por gracia, hermanos. Por gracia obedecemos la ley. ¿Por qué? Porque por la gracia que me dan de poder manejar acá, voy a mi trabajo, regreso, hago mis cosas, voy a la lavandería, voy a la tienda. Por esa gracia que me da esta ley, no la transgredo. ¿Qué dirías de un carpintero, dice, que tirara su regla y escuadra? Porque condenaban todas las piezas ásperas y torcidas a las que se aplicaban. O de una mujer que rompiera su espejo porque no podía quitar una mancha de su rostro. Hay carpinteros que tienen que trabajar con maderas que están torcidas y no les cuadra o no les da la medida, no les da el ancho. Por eso tiran su regla y por eso tiran su cuadra. O por una mujer que llega, dice, y se mira al espejo y dice, pero aquí tengo un paño. A veces por el sol, la mala alimentación o por cualquier otra enfermedad. Y se le queda mirando un largo tiempo al espejo y el espejo, pues, ahí lo está reflejando. Por eso va y tira su espejo. No. Entonces yo por eso tengo que ir a tirar la ley de los 10 mandamientos porque me dice lo que tengo que hacer. 1000 veces más inconsistentes son aquellos que rechazan la ley porque ni pueden justificarlos ni salvarlos. La ley, siendo santa, justa, buena y perfecta, está en Romanos 7:12 y Salmos 19:7. Ninguno de nuestros actos de obediencia puede exceder a lo que ella nos exige. De manera que es imposible para nosotros pagar nuestra deuda pasada de pecado, borrar nuestras transgresiones de la ley y merecer nuestra justificación y salvación por nuestra obediencia a la ley. Si yo nada más obedezco la ley, la obedezco y la obedezco y la obedezco, ya con eso yo pagué mis transgresiones pasadas, ya con eso yo pagué, ya con eso yo puedo ser justificado por mí mismo. No, hermanos. Ninguno de nuestros actos de obediencia puede exceder lo que ella nos exige. De manera que es imposible para nosotros pagar nuestra deuda pasada de pecado, borrar nuestras transgresiones de la ley y merecer nuestra justificación y salvación por nuestra obediencia a la ley. Por lo tanto, necesitamos la justicia imputada de Cristo. Pero este es un don gratuito. Se concede solo a aquellos que, mientras creen en Cristo, honran la ley, arrepintiéndose completamente de haberla transgredido y con un corazón dispuesto a obedecerla. Ahora,
¿Qué es la gracia? La gracia es un don gratuito dado por Dios, hermanos. ¿Se le concede a todos? Se le concede a todos aquellos que mientras queden en Cristo, honran la ley, arrepintiéndose. Entonces es cuando recibimos el don de gracia que es gratuito de nuestro Dios, hermanos. Porque mientras no nos arrepientamos de corazón, no vamos a estar en la gracia de Dios. Y vamos a seguir estando bajo la ley. Y esa ley es la que me va a juzgar en el día del juicio. Aunque no debemos guardar la ley para merecer la salvación, debemos guardarla para cumplir una de las condiciones de salvación. Obedecer la ley, hermanos, para merecer la salvación o guardarla para cumplir una condición de salvación. ¿Por qué tengo que guardar la ley? Para cumplir una condición, hermanos. ¿Cuál es esa condición? ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué dice Mateo 19:17? ¿Qué me llamas? Ninguno hay bueno, solo uno. Dios quiere sentar en la cuarta. Amén. Entonces, hermanos, estar bajo la gracia es guardar la ley de Dios como condición para una salvación. La gracia no está en antagonismo con la ley. Cristo no es el ministro del pecado. ¿Qué nos dice Gálatas 2:17? Si alguien lo tiene y le gusta dar lecturas. ¿Cristo es el ministro del pecado? En ninguna manera, dice. La gracia que nos trae no reina por el pecado, sino por la justicia. Romanos 5:21, hermanos. Romanos 5:21 dice, sí, como el pecado, para que reinó para la muerte, así también la gracia reine
por la justicia para vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. ¿Para qué va a reinar la gracia? Para vida eterna, hermanos. Y la ley de Dios es y siempre será justicia. Salmo 119, 72, ¿qué dice? Salmo 119, 72. Si alguien lo tiene. Mejor es la ley de Dios, ya de peor plata. ¿Qué es mejor, dice? Es mejor la ley de la boca de nuestro Jehová, dice, que el oro y la plata. Pero a veces, hermanos, nosotros preferimos el oro y la plata y ponemos menos importancia a la ley. El versículo 144 dice: justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. El 152 dice, versículo 152 del capítulo 9, hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. El 172 dice, hablará mi lengua porque todos tus mandamientos son justicia. Ahora, ¿qué dice Isaías 51, 6 y 7, hermanos? Si un hermano gusta darle lectura, Isaías 51, 6 y 7. Seis y 7, mija. Dice el 7, oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre ni desmayéis por sus injurias. Cristo ha abolido la ley de ordenanzas, la cual prefiguraba. Esto lo encontramos en Efesios 2, 14 y 16. ¿Ya lo tiene, hermano? Léalo. Porque Él es nuestra paz, de ambos unos, trasladando la pared, Es del 14 al 16, también el 15, hermano. aboliendo la ley de los contenidos de hacer el nuevo hombre, siendo hasta Ujú. Dios, amo,
cuerpo mediante Jesús, pasando el tiempo. Pero no ha abolido, dice, la ley que condena el pecado y prescribe el camino de la santidad. Ya leímos Mateo 5, 17 y 19. Ahora vamos a leer Lucas 16, 16. Lucas 16. Sí, hermanito, léalo. ¿Hasta dónde fueron la ley y los profetas? Juan. Dice, vino a quitar nuestros pecados, no a quitar la ley, por medio de la cual se conoce el pecado, y de la cual el pecado es la transgresión. Ya leímos primera de Juan 3:4, ahora leamos qué dice Romanos 3:20. Sí, mija. La fe por la cual aprovechamos la gracia que Cristo ofrece establece la ley en lugar de anularla. Ya leímos en Romanos 3:20. La gracia que salva es poderosa y práctica. Se ve en el abandono del pecado, la práctica de la justicia y un celo por las buenas obras. Ahí se refleja la gracia. ¿Qué dice Tito 2:11 al 14? Tito 2:11 al 14, hermano. Sí, hermano, léalo. Porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos el sentido, renunciando a la identidad de la competencia humana, llevamos sobre aguardando aquella esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de Dios. El 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Pero el 11 dice, hermano, porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres. Nos anima a considerar atentamente la ley de Dios y a practicar las obras que ella manda. Santiago 1:25. ¿Qué dice Santiago 1:25, hermanos? Sí, hermanito, léalo.
Ahora el 2, capítulo 2, hermano. Ahí mismo Santiago 2. Sí, hermanito. Ujú. 19:45, hermanos. Sí, Salmo 119:45. Salmo 149 dice, porque busqué tus mandamientos. Es la ley de la libertad, también así se conoce la ley de los 10 mandamientos. Ahora, ¿qué nos dice Apocalipsis 22:14? Sí, hermano. Bienaventurados los que guardan bien para tener derecho al árbol de vida, poder entrar por puerta. Amén. Ahí hay una bienaventuranza, hermanos. La gracia me lleva a obedecer los 10 mandamientos. ¿Y de ahí qué voy a hacer? Bienaventurado. Por medio de ella es posible vencer el corazón carnal, que no está sujeta a la ley de Dios, y guardar todos los mandamientos de Dios. Una gracia que no produce tales frutos, sino que cubre y justifica el pecado, es una gracia falsa y no puede salvar a nadie. Aquí ya nos está hablando que hay dos gracias, hermanos. La gracia verdadera, ¿qué hace? Y una gracia falsa no salva a nadie. Cuando yo me digo, oh, yo estoy bajo la gracia, pero ando haciendo mis cosas. Aquellos que la poseen están tan realmente bajo la ley como aquellos que no hacen pretensiones de gracia. ¿Cómo pueden aquellos que tienen el espíritu del mundo y que viven como el mundo albergar la idea de que están bajo la gracia del Evangelio? Podríamos decir aquí así, ¿cómo podemos? Pero podríamos decir, ¿cómo podemos tener el espíritu del mundo y vivir como el mundo? Hacer las cosas del mundo. Y tenemos la idea, o tengo la idea de que estoy bajo la gracia del Evangelio. Esa es una gracia falsa. Porque todavía estoy deseando las cosas del mundo. Y si deseo las cosas del mundo y digo que estoy bajo la gracia del Evangelio, es una gracia falsa, hermanos. Cuando yo digo, oh, yo deseo esto, deseo aquello, deseo las cosas terrenales,
y pretendo estar bajo la gracia del Evangelio, ¿eso es una gracia falsa? En los últimos días, muchos de los que tienen una forma de piedad estarán precisamente en esa condición. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3, del 1 al 6? 2 de Timoteo, hermanos. 3, del 1 al 6. Sí, hermanito. Hasta el 6, hermanito. Mujercillas. Entonces dice que en los últimos días muchos de los que tienen una forma de piedad estarán precisamente en esa condición. ¿Qué nos dice Mateo 24, 13? Segundo Timoteo ya nos dijo que en los últimos días habrán hombres amadores de sí mismos, que viene siendo una gracia falsa. Dirán, Señor, Señor, pero no harán la voluntad de Dios. Y Jesús finalmente les dirá, apartaos de mí, los que hacéis iniquidad. Está en Mateo 7, 21, 23. O vosotros, los que obramos en la transgresión de la ley. El griego que aquí se contradice como iniquidad se traduce como transgresión de la ley. Y aquello que está contra la ley, en 1 Juan 3, 4. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4, 6. Él es en abundante en gracia hacia aquellos que cumplen las condiciones de la gracia. Él multiplicaría su gracia hacia nosotros y nos animaría a crecer en gracia. Primera de Pedro 1:2, Pedro 3:18. Donde abundó el pecado, allí Él ofrece hacer que su gracia abunde aún más. No solo para purificar al pecador de todo pecado, sino también para destruir en el poder del pecado. Romanos 5:20. Por lo tanto, aquellos que exaltan la gracia y se felicitan a sí mismos por estar bajo la gracia, mientras fingen que es imposible vencer el pecado y hacer la voluntad de Dios, son culpables de una flagrante tradición, de una inconsistencia sumamente
vergonzosa. Si yo digo que estoy bajo la gracia, pero que no puedo vencer el pecado, ¿es gracia verdadera o gracia falsa? ¿Por qué es gracia falsa? Porque la gracia verdadera me lleva a vencer el pecado, hermanos. La gracia verdadera me lleva a obedecer los 10 mandamientos. Cuando usted dice, o yo digo, yo estoy bajo la gracia de Dios. Y no sé si han escuchado por ahí muchas predicaciones que dicen que no se puede vencer el pecado. O han escuchado por ahí también donde dicen que no se puede llegar a ser perfecto. O han escuchado ahí donde dice que no se puede predicar el mensaje de los 3 ángeles a toda nación, tribu y lengua. Esa es una gracia falsa, hermanos. Porque si yo no puedo vencer el pecado, si yo no puedo alcanzar el carácter de Dios, ¿por qué mi Señor lo dejó escrito? Ser perfecto como mi Padre lo es. ¿Por qué dejó ahí en Apocalipsis 14 el mensaje de los 3 ángeles? Id y predicad el Evangelio. Si yo niego esas 3 cosas, hermanos, esa es una gracia falsa. Porque la gracia del Señor me lleva a obedecer lo que Dios pide por mí. De corazón lo voy por amor al mérito que Él hizo. Como el amigo que sacó a su amigo de la cárcel. ¿Lo sacó nada más porque sí? ¿O por qué lo sacó? Por amor. ¿O fue y pagó la multa porque le sobraba mucho dinero? No pagó la multa porque le sobraba el dinero, hermanos. Pagó la multa porque tenía a su amigo. Mi Señor Jesucristo derramó su sangre para lavar mis pecados porque le sobraba mucha sangre. Por amor a su pueblo. Ahora aquí nos dice, querido lector, y esta es una pregunta que cada quien se tiene que contestar, hermanos. ¿Estamos bajo la ley o bajo la gracia? Sabiendo qué es la ley y qué es la gracia, debemos respondernos nosotros. ¿Estamos bajo la ley o bajo la gracia? Como ha dicho el hermano José, tenemos que autoexaminarnos y ver si estoy bajo la gracia de mi Señor o si estoy bajo la ley de mi Señor también. Y si sigo estando bajo la ley, ¿qué es lo que tengo que hacer, hermanos? Una reforma y un reajuste espiritual para después de estar bajo la ley, pase yo a estar bajo la gracia de mi Señor. Y si estoy bajo la gracia de mi Señor, ¿cuál es la condición que tengo que hacer?
obedecer la ley para no transgredirla y caer de la gracia de Él? Responda a esta importante pregunta con temor de Dios y a la luz de la Sagrada Escritura, del juicio y de la eternidad. ¿Por qué a la luz de las Sagradas Escrituras? Porque dice en las Escrituras, escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y del juicio. ¿Por qué del juicio? Porque dice, ¿cuál es el mensaje del primer ángel? Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y esta ley, la ley de los 10 mandamientos que no fue abolida, es la que se me va a presentar en el juicio. Y de este juicio va a depender mi eternidad. ¿Para vida o para muerte, hermanos? Ya para terminar, el instructor juvenil, 22 de septiembre de 1892, párrafo 1, dice: porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para volver a tener temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu de esclavitud se engendra al tratar de vivir conforme a la religión legal. Hay que tener cuidado, hermanos, de no ser legalistas. Porque si llegamos a ser legalistas, volvemos a estar bajo la ley, esforzándose por cumplir las exigencias de la ley con nuestra propia fuerza. A veces por nuestras propias fuerzas queremos cumplir la ley, hermanos. Pero ¿a quién tenemos que pedirle fuerza, sabiduría? Pedir la sabiduría que emana de lo alto, dice. Solo hay esperanza para nosotros cuando nos sometemos al pacto hecho a Abraham, que es el pacto de la gracia por la fe en Cristo Jesús. El evangelio predicado a Abraham, por el cual él tenía esperanza, era el mismo evangelio que se nos predica hoy a nosotros, por el cual tenemos esperanza. Abraham miró a Jesús, quien también es el autor y consumador de nuestra fe. Abraham miró a otro Jesús, el mismo. Pero aquí, hermanos, hay algo importante. Dice, no caigamos en una religión legal. Porque a veces nos queremos legalizar, hermanos. Y vamos a llegar a caer como los fariseos, que eran tan legales que sacaban una ley tras otra ley, tras otra ley. ¿Y qué les dijo nuestro Señor Jesucristo? Ustedes ponen carga al pueblo. Entonces, hermanos, ¿quedó claro qué es la gracia y qué es la ley de Dios? Por eso, hermanos, como dijo acá, debemos examinarnos, dice, querido lector, ¿está usted bajo la ley o bajo la gracia? Entonces, hermanos, si autoexaminémonos, y como ya lo dije, y si no estamos bajo la gracia, hermanos, Dios todavía nos da esa oportunidad para arrepentirnos de corazón, para ponernos a cuentas con Él, para ponernos a cuentas con nuestro hermano. Porque si yo no me pongo a cuentas con mi hermano, es porque todavía no estoy bajo la gracia. Estoy bajo la ley porque he roto un mandamiento.
He quebrantado el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué dice mi Señor? ¿Qué ganancia tienes si amas al que te ama? La ganancia está en ama a aquel que te odia, aquel que te desea mal. Ahí está la ganancia, en odiar al que te odia, dice. Perdón, en amar al que te odia. Porque si yo amo al que me ama, dice, no hay ninguna ganancia. Entonces, hermanos, este fue el tema de hoy. Estamos bajo la ley y bajo la gracia. O nada más estoy. Si estoy bajo la ley me va a juzgar. Cuando yo llegue ante el gran juicio tribunal, voy a ir con temor porque he violado la ley de los 10 mandamientos. Pero si estoy viviendo bajo la gracia, cuando me presente ante el juez, él me va a decir, viviste bajo la gracia. Y el vivir bajo la gracia es obedecer todo lo que mi Señor me pide. Entonces, hermanos, tengamos cuidado en primer lugar de no caer en una religión legal, porque todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, se están registrando en los registros celestiales, registros infalibles, que no se equivocan. Y todo eso infalible, hermanos, el día de mañana va a ser presentado. Entonces, procuremos, pidámosle a nuestro Señor que nos dé esa fuerza para seguir avanzando, para seguir aprendiendo cada día más de Él, hermanos. Y sobre todo, para no llegar a caer de la gracia de Él. Con estas palabras los invito a que nos postremos de rodillas para darle gracias a Dios, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su bendito y santo nombre, Padre. Le damos gracias, Señor, por este hermoso mensaje, Señor, que usted nos dio. Señor, le pedimos humildemente que no quite ese espejo delante de nosotros, para que así nosotros podamos seguir viendo nuestros y seguir haciendo los cambios necesarios, Señor, para estar ante la gracia de usted, Padre Santo. Gracias, Padre, porque aún tiene ese amor y esa misericordia para con nosotros, Padre, que nos permite seguir aprendiendo de usted para llegar al verdadero conocimiento de su palabra, para llegar requiere que cada uno de nosotros hagamos, Padre. Lo mismo que hizo su siervo Nehemías, Señor, es lo que deberíamos de hacer nosotros, Padre Santo. Deberíamos empezar con esa reforma y ese reavivamiento, Señor. Remover esos malos hábitos que nos impiden ese reavivamiento espiritual, Señor. Porque si no, Padre, nunca podríamos estar ante su gracia, Señor. Le pedimos, Señor, que nos dé las fuerzas, la sabiduría, el entendimiento y sobre todo, Señor, que derrame sobre cada uno de nosotros para
tener obediencia a lo que usted requiere de cada uno de los que estamos aquí presentes, Padre. Gracias, Señor, por todo esto. Y le pido perdón, Padre, si dije alguna mala palabra que ofendiera a alguno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Soy humano, Señor, cometo errores. Le pido, Señor, que también me dé a mí en lo personal esa fuerza para esa reforma y ese reavivamiento, Señor, y así llegar un día no muy lejano a estar en la gracia frente a usted, Padre. Todo esto se lo pido, Señor, no por mis méritos, sino por los méritos sagrados de su Hijo Cristo Jesús, que derramó esa preciosa sangre en esa cruz, Señor, para el lavamiento de mis pecados. Mi deuda, Señor. Porque Él me sacó de esa prisión donde me tenía el enemigo, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que usted ha hecho. Y no nada más por mí, sino por todos los que estamos aquí reunidos, Padre. Por el cual, Señor, le pido que usted derrame espíritu de sabiduría todo este pequeño grupo, Señor, para que todos sigamos avanzando unánimes en un mismo ser, en un mismo sentir y en un mismo querer, Señor. Todo esto se lo pido por los méritos sagrados de Hijo Cristo Jesús. Amén, Padre.